Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Insomnio Code. Y sí, ya tenía algo de tiempo que no había subido contenido al canal, pero es que realmente no había tenido el tiempo y he estado alejado un poco del computador. Aunque en este video vamos a continuar hablando sobre patrones de diseño, específicamente el patrón decorator o decorador. Que este patrón entra en la categoría de patrones estructurales, aunque puede haber cierto debate de que algunos piensen que se comporta más como un patrón de comportamiento, valga la redundancia, pero realmente no importa si es de uno o del otro, sirven como clasificaciones. Lo que importa realmente es cómo nosotros podemos aprovechar ese patrón en nuestras implementaciones y necesidades. Ahora bien, este patrón o la idea de este patrón se utiliza como alternativa a la herencia. Normalmente en lenguajes orientados a objetos utilizamos mucho la herencia, creamos objetos, pero en algunos casos necesitamos pues tener ciertas combinaciones entre entre objetos, ¿no? Entonces, estas combinaciones utilizando la herencia puede ser un poco complicado de administrar y manejar. Y pues una alternativa es usar la composición, que en este caso sería pues la decoración de objetos con otros objetos, agregando nuevas funcionalidades sin tener que modificar como tal, digamos, el objeto base en el cual estamos decorando. La idea de este patrón es que envolvamos, este patrón también se puede conocer como un wrapper, porque lo que estamos haciendo realmente es envolviendo un objeto con un decorador y agregando nuevas funcionalidades, sin que el objeto principal o el que está siendo decorado sea afectado pues como tal, ¿no? El que le agrega la funcionalidad simplemente es el que envuelve al objeto. Y así nosotros podemos seguir envolviendo otros objetos, incluso decoradores, pueden ser envueltos mediante otros decoradores, ¿no? Y un ejemplo aquí podría ser un personaje de un videojuego, en donde aquí necesitamos combinar ciertos objetos. ¿Y a qué me refiero? Es que un personaje de algún videojuego puede tener pues sus habilidades, en este caso, o sus propiedades, que serían la vida, el ataque, la defensa, lo que sea. Y estas propiedades pueden ir cambiando o se pueden ir pues, incrementando o decreciendo. Por ejemplo, encuentras un ítem que te aumenta la armadura, encuentras algún otro ítem que te aumente el ataque y así sucesivamente. Y simplemente nosotros podríamos combinar estos ítems agregándoles esas nuevas funcionalidades a lo que es el personaje principal sin modificar como tal o directamente pues las properties con sus valores pues por defecto, ¿no? Por decirlo de esa manera. Entonces, la idea de esto es que pues tanto los ítems que le dan defensa, ataque o puntos de vida o lo que sea al objeto se puedan combinar sin importar el orden e incluso pues el tipo de combinación, ¿no? Entendiendo esto, aquí les voy a mostrar lo que es un ejemplo que tengo aquí, más o menos de cómo está representado este patrón de una manera muy sencilla, ¿no? Este patrón es un poco, bueno, o más bien lo voy a dar como se viene, o lo voy a explicar como vienen más o menos pues en libros y como se puede encontrar en internet. Pero como ya he dicho en otros de mis videos, los patrones de diseño no tienen por qué o no los tenemos por qué forzar a nuestras implementaciones, o más bien forzar la implementación al patrón. Lo que podemos hacer es utilizar el patrón y darle ciertos cambios o adaptaciones para que se acoplen a nuestra implementación o nuestra necesidad. ¿Por qué digo esto? Porque hay unos patrones, como en el caso de este, que pues utilizan clases abstractas y hay lenguajes de programación que no tienen clases abstractas, como por ejemplo Go. Y esto no quiere decir que Go no puede implementar el patrón decorator. Sí lo puede implementar apoyándose de las interfaces, por ejemplo, ¿no? Los patrones realmente son un concepto, una idea de cómo resolver el problema y te dan como una plantilla de cómo se puede solucionar el problema. Y esto no quiere decir que lo tengas que hacer tal cual, simplemente puedes tomar el ejemplo y adaptarlo, ¿no? Bueno, ahora aquí el patrón dice que pues tenemos una interfaz, que es la interfaz que van a tener en común pues, tanto nuestra implementación como en este caso los decoradores. La implementación en el ejemplo que di podría ser el personaje, que vamos a utilizar, digamos, el ataque, ¿no?
como modo de ejemplo, podría ser otro, la defensa, lo que sea, pero en este caso imaginemos que el personaje solamente ataca. Entonces esta interfaz podría ser la interfaz attacker, por ejemplo, ¿no? Que está implementado lo que es en el personaje que tiene el método atacar. Y entonces el patrón nos dice que podemos definir una clase abstracta, que como ya mencioné puede ser incluso hasta una interfaz, que también implemente lo que es la interfaz attacker en este caso, ¿no? ¿Para qué? Para que pues también tenga el método que es en este caso ataque o atacar. Ahora, cuando queramos crear nuevos decoradores, esos decoradores van a extender realmente de la clase abstracta. Entonces, estos decoradores van a ser obligados a implementar tanto el método attack o el ataque como otras cosas que va a tener nuestra clase abstracta, que lo vamos a ver enseguida. Incluso podríamos extender un decorador en base a otro decorador. Y aún así podríamos agregar más funcionalidades a estos decoradores. Esta es más o menos la estructura del patrón. Ahora aquí yo voy a mostrarles un ejemplo que podría ser un poco más común. Y no quiere decir que este ejemplo o que esta implementación que vamos a hacer sea tal cual como se implementa en todos lados. Simplemente estoy usando este ejemplo para mostrar lo que es el patrón. Y lo que vamos a hacer es que vamos a tener archivos, en este caso un video y una imagen, y vamos a tener ciertas funcionalidades que se pueden hacer con estos archivos, como por ejemplo comprimir un archivo o encriptar un archivo. Entonces, estas funcionalidades, tanto de encriptar como de comprimir, son independientes al tipo de archivo. Entonces, yo podía pasar cualquier archivo y esto lo debería de comprimir o encriptar, ¿no? Vamos a hacer el ejemplo y vamos a seguir, digamos, esta estructura de acá. Lo primero que vamos a hacer es revisar lo que son los archivos y nos damos cuenta que los archivos tienen, o estos, el video o la imagen tienen lo que es el método load, ¿no? Que pues va a leer lo que son, en este caso el video y la imagen. Aquí yo le puse un string, pero evidentemente la implementación real podrían ser bytes o lo que sea, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es crear la interfaz que tienen en común, en este caso el video y la imagen, que en este caso sería load. Vamos a crear una interfaz, le voy a poner iLoader, que lo que va a hacer es tener el método en este caso load, y aquí vamos a implementarlos en nuestras clases iLoader, ¿no? Entonces hasta aquí ya todo bien. Lo que vamos a hacer ahora es crear la clase abstracta del decorador, de cual van a extender pues, todos los demás decoradores que vamos a crear en el futuro, que evidentemente tiene que implementar lo que es el método loader. ¿Por qué? Porque tiene que seguir la misma estructura de nuestros objetos que van a decorar. Ahora bien, aquí yo voy a crear abstract class y le voy a poner loader decorator. Evidentemente aquí puede ser cualquier otro nombre que quieran, en este caso le voy a poner decorator para que sea fácil de entenderlo en este ejemplo. Y vamos a implementar de igual manera la interfaz iLoader, ¿no? Y vamos a crear el método que nos está pidiendo. Ahorita vamos a continuar con este, pero lo que tenemos que hacer en el patrón es que como vamos a estar envolviendo objetos, esos objetos se van a tener que pasar por el constructor. ¿Y qué objetos vamos a estar pasando? Cualquier objeto que implemente la interfaz loader, como por ejemplo un video o una imagen en este caso. Lo que vamos a hacer es crear lo que es el constructor y le vamos a crear lo que son las, en este caso una property protected, que sea de solo lectura, porque no vamos a reemplazar lo que es en este caso la variable o la property, y vamos a poner loader.iLoader. ¿Qué estamos diciendo aquí? Estamos creando una variable, una property, protected, porque esta property va a ser accedida por las clases que extiendan de esta clase abstracta, ¿no? Y aquí, loader lo que va a recibir es cualquier pues objeto que implemente esta interfaz, que en este caso sería cualquiera de estos dos, ¿no? Entonces puede ser una imagen, un video o incluso otra cosa o otro archivo que implemente la misma interfaz. Y aquí pues vamos a hacer lo que es loader.load. ¿Por qué? Porque si es
Si es una imagen en este caso, lo que va a hacer es llamar al método load, que nos daría la imagen entre comillas. Si es un video, pues va a llamar al método load del video. Ahora, de esta clase van a extender prácticamente todos nuestros decoradores, que van a respetar la misma interfaz y estructura que representan o que respetan nuestros objetos a decorar. Incluso podemos decorar otros decoradores. Vamos a hacer la de, digamos, la de encriptar, cryptor, que va a extender, en este caso extiende, de loader. Va a extender del loader decorator. Lo que va a recibir es, evidentemente, un loader. Y este se lo vamos a pasar a la clase abstracta, a la padre, como en el constructor, ¿no? Y de igual manera, aquí podríamos dejarlo así, si en este caso no va a hacer nada, pero aquí es donde vamos a agregarles nuevas funcionalidades a nuestros objetos, que en este caso la nueva funcionalidad va a ser la encriptación del video o de la imagen. Lo que vamos a hacer es sobreescribir lo que es el método load, y aquí como ejemplo me voy a crear otro método privado, porque yo puedo agregar más funcionalidades ahí y utilizarlas en el método load y así. Entonces aquí voy a poner encrypt como de ejemplo nada más, que lo que va a hacer encriptar lo que es el objeto. En este caso voy a hacer esto. Voy a llamar el método load del super de nuestro padre, que sería este, que me va a devolver lo que es el video o la imagen. Y simplemente voy a hacer algo como esto, nada más como de ejemplo, ¿no? Que sería encrypted le voy a poner. La implementación realmente no importa, ¿no? Lo que importa es cómo utilizamos el patrón. Y aquí, si pasamos el video, por ejemplo, aquí sería el video ha sido encriptado, ¿no? Ahora esto lo podríamos utilizar aquí para que nos arroje lo que es ese mensaje, ¿no? Hasta aquí ya tenemos el método encriptar y vamos a aprovechar a hacer el método de comprimir el archivo para agilizar el video. Solamente vamos a copiar porque representa la misma estructura o similar, y acá le voy a poner compressor, ¿no? Loader, y simplemente voy a cambiar esto y voy a poner compress, ¿no? Para que sea comprimir. Y ahora bien, vamos a utilizar nuestro patrón o nuestro código para ver si realmente funciona y cómo lo utilizaríamos. Aquí lo que voy a hacer es tener un archivo que podría ser un vídeo, y acá vamos a poner el source, que en este caso lo que vamos a hacer es encriptar nuestro archivo. En este caso nada más le paso file, y lo que vamos a hacer aquí simplemente va a ser source.load. Vamos a leer lo que es en este caso lo que nos devuelve source, que podría ser encryptor en este caso, o este compressor. Vamos a correr este código, y si se dan cuenta, lo que está pasando aquí es que estamos cargando el archivo y el encryptor lo está encriptando. Y aquí yo simplemente puedo cambiar, en vez de encryptor puedo poner compressor, y lo que va a pasar es que lo va a comprimir. Como se pueden dar cuenta, funciona. De igual manera, como ya comenté, un decorador puede decorar a otro decorador porque ambos tienen la misma interfaz o respetan la misma interfaz. Vamos a poner ese ejemplo. Lo que voy a hacer es comprimir el archivo, y también lo que voy a hacer es encriptarlo. Aquí está mal escrito, encryptor, y aquí cierro. Y vamos a ver cómo funciona. Y si se dan cuenta, lo que está pasando aquí es se está comprimiendo lo que es el archivo y también se está encriptando, y lo podemos hacer de forma inversa y así sucesivamente, ¿no? Porque estos decoradores son independientes del uno con el otro. Pues prácticamente para esto sirve lo que es el patrón decorador. Agrega funcionalidades en tiempo de ejecución. Esto quiere decir que no necesariamente tenemos que desarrollar cómo es que ya por defecto se tiene que comportar un objeto, sino crear objetos diferentes que agregan funcionalidades a ciertos objetos, y estos se pueden decidir en tiempo de ejecución
agregándole dicha funcionalidad, como es el caso de aquí. Entonces, pues si te ha gustado el video, pues deja tu like. Si te gusta este tipo de contenido, puedes suscribirte al canal y dejar algún comentario que tengas sobre el video. Sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Bye.